esta ocasión abordaremos el tema de lo que es el acto administrativo. Y es que en el título 2 de la ley se establece lo que es el régimen jurídico de los actos administrativos. El acto administrativo se encuentra regulado en lo que es el artículo 21 de la LPA, y este establece de que se entenderá por acto administrativo toda declaración unilateral de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo productora de efectos jurídicos, dictada por la administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la reglamentaria. El origen del acto administrativo. Es muy común afirmar que este acto es la piedra angular o el tema esencial del derecho administrativo. Es uno de los temas principales para el estudio del derecho administrativo, así como una de las modalidades más utilizadas por quienes ejercen funciones administrativas para el cumplimiento de los fines estatales. La suficiencia con la que los actos administrativos de la vía o de la administración pública cuentan son los de producir efectos en derecho. Es el motivo trascendental por el que existe todo un régimen normativo a partir del cual es posible que los administrados disponen en primer lugar de unos controles internos, que son recursos de vía administrativa, como por ejemplo, para solicitar a la administración la revisión de sus propias decisiones y, en segundo lugar, para solicitarle a la jurisdicción de lo contencioso administrativo realizar los controles externos de dichas decisiones, que han sido plasmadas en actos administrativos, adecuándose a los preceptos jurídicos a partir de los cuales deben instituirse. Todo esto equivale a derecho administrativo por cuanto alude a las reglas de juego entre la administración y los administrados. Como parte del derecho público, el derecho administrativo se identifica como sistema de sometimiento de la administración pública al derecho, por lo cual se afirma que el derecho administrativo es un derecho reglado y por consiguiente es un derecho público. El origen del acto administrativo retrotrae a la Revolución Francesa, la cual estableció las bases ideológicas para constituir el Estado de Derecho como resultado de la separación de poderes. Por eso, un buen sector de la doctrina explica que es el Estado de Derecho el que inspira al nacimiento del derecho administrativo y del acto administrativo. Al lado del estudio del origen del derecho administrativo y del acto administrativo, el de este último está asociado con la teoría del acto jurídico, que es propia del derecho civil, específicamente con el estudio de la voluntad. De ahí que el acto administrativo se identifica como una manifestación de voluntad de la administración pública o de quienes ejercen funciones administrativas. Por eso se afirma que para lograr el cumplimiento adecuado de los cometidos estatales o del interés general, las autoridades administrativas deben actuar. De ahí emanan lo que son las declaraciones de voluntad. Esto surge según la doctrina, la cual explica que el acto administrativo es visto como una de las modalidades más utilizadas por quienes ejercen funciones administrativas para el cumplimiento de los fines estatales del interés en general. Es de advertir que hay eventos no sujetos a esa voluntad que se hacen presentes, como ocurre con los hechos administrativos, las vías de hecho y las omisiones. De esta manera, los actos administrativos se caracterizan como decisiones formales proferidas por quienes ejercen funciones administrativas, en los cuales contienen declaraciones de voluntad. El acto administrativo cuenta con unas características, y es que este es un acto jurídico que produce efectos de derecho, también que emana de una autoridad administrativa y que es la concreción de la función administrativa. El acto jurídico del acto administrativo que produce efectos de derecho se puede afirmar que es a través del acto administrativo que la administración o de quienes cumplen funciones administrativas manifiesta su decisión de producir determinados efectos en derecho, pudiéndose referir
a situaciones generales o particulares, las cuales obligan a sus destinatarios, ya sean esos sujetos pasivos del acto administrativo. De esta manera, el acto administrativo contiene declaraciones de voluntad de la administración pública con la intención de producir efectos jurídicos. Si no hay declaración de voluntad, de juicio, de deseo, con la final de producir efectos de derecho, no puede predicarse la existencia de un acto administrativo. El acto administrativo emana de una autoridad administrativa. Esta es otra característica que consiste en que el acto administrativo es el producto del ejercicio de la función administrativa. De ahí que el acto administrativo emana de una autoridad administrativa o de quienes ejercen funciones administrativas. Se advierte de nuevo que los particulares también pueden cumplir funciones administrativas siempre y cuando estén autorizados por la normativa, y por consiguiente estos pueden expedir actos administrativos. En cuanto a los caracteres y efectos del acto administrativo, se encuentran que son o que tienen que ser con legitimidad, y esta se tiene que presumir de validez del acto administrativo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente. Los efectos es que la presunción de legitimidad produce efectos jurídicos, ya que esta no necesita declaración. Esta no necesita ser declarada por una autoridad judicial o administrativa, ya que el Estado no necesita declarar que su actividad es legítima, pues la actividad del Estado se rige por el reglamento jurídico vigente estatal. Por lo tanto, tiene a su favor presunción legal. Este es ejecutable, tiene ejecutoriedad administrativa. Este es el presupuesto de la posibilidad administrativa de ejecutar el acto, pues el acto que se presupone legítimo tiene obligatoriedad y exigibilidad. De esto es viable deducir que un acto administrativo goza de una presunción iuris acto, es decir, que se presume válido mientras no se muestre lo contrario. Dichas características provienen de los principios de seguridad jurídica y de legalidad, en el sentido que la administración pública en esencia y por generalidad se encuentra obligada a realizar únicamente las funciones determinadas en la ley y bajo los límites enunciados en ella. Se presume que ante la estricta aplicación de las normas del principio de legalidad, todo acto administrativo o todo acto emitido por la administración cumple con la exigencia previamente instaurada, situación que otorga seguridad jurídica en cuanto a la actuación de esta. Siguiendo el enunciado del legislador, no todo acto o decisión de una institución pública es un acto administrativo, sino solo aquella declaración de voluntad que sea producto del ejercicio de una potestad administrativa en el ejercicio ordinario o extraordinario de la función administrativa. Tampoco cualquier inactividad puede ser calificada como una omisión administrativa, ya que determinada decisión emitida por una autoridad pública como un acto administrativo, por el mero hecho de tratarse de una decisión proveniente de un órgano público, viene a constituir un criterio limitado, vacío de contenido e incapaz de dimensionar el verdadero contexto y complejidad de las actuaciones de la administración. También podemos clasificarlos, los actos administrativos, como de contenido general. Y es que los actos administrativos de contenido o de carácter general son aquellos actos jurídicos que se refieren a un número de personas determinadas o indeterminadas. Esto es, a un número de personas que no son identificadas de manera concreta. Es un acto administrativo de carácter general cuando sus efectos son abstractos, por no decidir o resolver situaciones concretas.
esos actos son susceptibles de control judicial a través de medios de control de nulidad. También podemos clasificarlos como actos administrativos de contenido particular, porque estos actos jurídicos a que se refieren están destinados a personas determinadas. Esto es a personas identificadas de manera concreta. Se entiende por acto administrativo de carácter particular como cuando se resuelve una decisión específica de un sujeto determinado. Contra esos actos jurídicos sí proceden recursos de vía administrativa, como puede ser una reposición, una apelación, una queja, pero también son susceptibles de control judicial a través de medios de control de nulidad y de restablecimiento del derecho. Los actos administrativos también podemos clasificarlos como expresos y como tácitos. Los expresos son aquellos que exteriorizan la voluntad de la administración pública o de quienes ejercen funciones administrativas y que se materializan o que se pueden identificar a través de los sentidos con manifestaciones explícitas. Por su parte, los tácitos son producto del silencio administrativo y se generan cuando hay casos de abstención por parte de la administración pública o de quienes ejercen funciones administrativas de pronunciarse frente a peticiones y a recursos de vía gubernativa presentados por los administrados. Esto es cuando omitan responder. El silencio administrativo se refiere entonces a la falta de respuesta por parte de la administración pública o de quienes ejercen funciones administrativas frente a las peticiones y a recursos de vía administrativa. Apelación, por ejemplo, y presentados por los administrados. Contra actos presuntos, productos del silencio administrativo proceden en cualquier tiempo los recursos de la vía administrativa a menos que el interesado haya acudido ante el juez. El silencio administrativo se puede clasificar en negativo y es que este se identifica con la expresión que se entenderá negativa, una presunción equivalente de decisión no conforme respecto de lo solicitado. Esta situación, el silencio administrativo, se aplica a peticiones y a recursos de vía administrativa, o por regla general. Por su parte, la excepción es el silencio administrativo positivo, el cual se identifica con la expresión que se entenderá favorable o entenderá a su favor, de manera que se trata de una presunción equivalente a decisión conforme a lo solicitado. El acto presunto positivo hace que el administrado vea satisfecha su pretensión como si la autoridad la hubiera resuelto de manera favorable. También están lo que son los actos de trámite y preparatorios. Algunos consideran que los actos de trámite y preparatorios no son actos administrativos porque no deciden de fondo, sino que son actos jurídicos que impulsan la actuación hacia la adopción del acto administrativo definitivo. Pero muchos consideran que sí son actos administrativos sobre el tema, no logran ser pacíficos en la doctrina, pero se coincide por quienes afirman que no se deben confundir los actos de trámite con los actos preparatorios. Mientras que estos últimos, los preparatorios, se limitan a preparar elementos de juicio para la toma de decisión. En cambio, los actos de trámite se limitan a impulsar la actuación administrativa. Los actos de ejecución son aquellos actos que plasman el cumplimiento de una decisión administrativa reflejada en un acto administrativo en virtud de que son actos de cumplimiento. Algunos consideran que no son actos administrativos porque no crean ni modifican situaciones jurídicas. No son estudiados como actos materiales, instrumentales, pero otros consideran que sí. Sobre este tema tampoco es pacífico en la doctrina porque muchos autores tienen diferentes posturas al respecto. Pero lo que sí podemos decir es que contra estos actos no proceden recursos de la vía administrativa. Entonces podemos decir de que el acto administrativo tiene que ir acompañado de una declaración de voluntad, de juicio y de deseo, y que estos pueden clasificarse en actos expresos o tácitos.
Cuando son expresos están escritos o están emitidos a través de una resolución emitida por la autoridad competente. Y cuando son tácitos es porque no hay una respuesta por parte de la administración. También puede clasificarse como lo que es el silencio administrativo, favorable o desfavorable, positivo o negativo. Cuando es positivo se entiende una respuesta favorable, pero cuando es negativo se expresa una respuesta que no va con la voluntad o de acuerdo a la petición establecida en nuestra solicitud.